sobre ello y que le daba para pagar esas obras. Por lo tanto, no siempre las ventas son injustificadas. Bueno, es una obra espléndida de esmalte de Limoges. Y otra que esa sí se quedó en Mondoñedo son los zapatos del mismo obispo, de Eladio Cebeira, que tienen una gran importancia porque son unas piezas muy raras, muy únicas, ¿no? Es un material que normalmente desaparece con el paso del tiempo y que al estar encerrado en el sepulcro del obispo, pues ha llegado en perfectísimo estado hasta nuestros días. Y que, no sé ahora, pero don Enrique Can lo tenía en el archivo, no sé si sigue ahí o no. En el museo. Está en En el museo. Es donde tienen que estar. Bueno, y ya vamos a la Catedral de Mondoñedo. Hemos estado en Ribadeo, pero tampoco iban a estar bien los obispos. Se pasa además ese riesgo con los monjes de Meira, y entonces vuelven a donde los habían mandado ya previamente durante un periodo de tiempo muy corto, que era Valibria. Valibria es lo que nosotros llamamos hoy Mondoñedo. Y Valibria va a recibir el nombre de Mondoñedo porque se ve que los obispos y los canónigos de la diócesis habían tomado querencia a este San Martín de Mondoñedo. Entonces van a cambiar a Valibria el nombre por Mondoñedo, por evocación y por recuerdo de donde verdaderamente la sede había estado más tiempo y diríamos mejor. Bueno, cuando vuelven a Valibria, cuando vuelven a Mondoñedo, claro, no tienen iglesia, ni tienen nada, ni tienen catedral. Y es cuando entra en juego el obispo que va a construirla y que es el único caso en el que la comienza y la consagra. Lo va a construir en la primera mitad del siglo XIII, 1219, 1246, 48, hay en cierta discrepancia que no importa. Y ahí tenemos hoy una vista aérea de lo que es la Catedral de Mondoñedo. Hoy vemos que es una catedral de planta de cruz latina, con una girola de planta cuadrangular, y al lado, como es casi preceptivo, lo que era el palacio episcopal, es decir, esto era lo que en la Edad Media se llamaba el episcopio. Bien, vamos a ver ese episcopio porque también hoy es así, pero no siempre fue así. Ahí tienen la planta original a la derecha y la planta actual a la izquierda. La planta original, como ven, era mucho más sencilla que la actual. Y a la actual tienen en rojo todo lo que se le ha ido añadiendo a lo largo de los siglos. Cuando se empieza la catedral que se hace en el siglo XIII, era una catedral de 3 naves, con un crucero destacado en el alzado, posiblemente por recuerdo del que habían tenido aquí en Mondoñedo, y con una articulación de las naves a base de unos pilares compuestos. Ya se piensa desde el principio en unas bóvedas de crucería cuatripartitas, perfectamente estructurado todo con sus contrafuertes exteriores. Los que diseñan, por así decir, este edificio son artistas o maestros constructores que llegan de Meira. Por lo tanto, va a ser una catedral fundamentalmente de corte cisterciense. Pero claro, es una obra muy golosa, una obra muy importante, y esa obra importante van a acudir también algunos otros maestros que habían trabajado en la Catedral de Lugo, que en este momento está terminando una de sus etapas constructivas, y por lo tanto van a venir a colaborar. Entonces vamos a tener artistas básicamente de corte cisterciense y unos poquitos de corte, ¿cómo se llama?, lucense. Eso se ve sobre todo en los capiteles, que se lo contarán el próximo día aquí doña Celia. Bien, ¿qué es lo que hay de diferencia? Lo que hay de diferencia es muy sencillito y muy fácil de ver. Ustedes ven que ahí tenemos 3 capillas. De esas 3 capillas, a comienzos del 16, fines del 15, comienzos del 16, van a tirar los dos cierres semicirculares, dejando los muros rectos y haciendo una girola cuadrangular. Una girola cuadrangular que es única
en Galicia, pero que está en consonancia con las que entonces se hacían en España. Es la girola que tiene la Catedral de Sevilla, la Catedral Nueva de Salamanca o la Catedral de Valladolid, como por caso, que son cuadrangulares. Esas girolas cuadrangulares van a tener capillas solo en el frente. Van a respetar la capilla mayor, pero la capilla mayor, si la dejaban con la curva por ahí, pues iba a ser una disociación, una ruptura óptica bastante violenta, todo ángulos rectos y eso curvo. Y entonces lo que hacen es que la recubren con esos muros rectos, entonces se queda ahí un pequeño hueco que es donde alojan la capilla de reliquias. Pero eso va a ser solo de bóvedas para abajo, de bóvedas para arriba vamos a ver otra cosa. Más tarde, uno de los obispos va a tener la ocurrencia en el siglo XVIII de decir por qué vamos a tener solo un crucero en el alzado y no lo tenemos en planta. Y le añade estos dos trocitos. Le añade esos dos trocitos, pero con la mala idea de imitar todo lo hecho. Es decir, que cuando uno va por ahí y no está avisado, dice esto también es del siglo XIII. Pues no, es 500 años posterior, en números redondos. Y también van a tener la ocurrencia de reformar la fachada principal. Les decía que solo remodelaban a la parte de abajo, porque si ustedes se suben por encima de las bóvedas de la girola de Mondoñedo, se encuentran el cierre de la capilla mayor medieval. Lo que ocurre es que, como en este país somos brutos por naturaleza, pues no sé quién tuvo la buena ocurrencia de entretenerse en machacar todos los capiteles y todos los canecillos. No hay uno sano. No hay uno sano. Yo subí por allí, los miré uno a uno, no hay uno sano. O sea que son un monumento a la estupidez. Pero bueno, hecho que hay. Le decía que había, no me voy a meter en lo tuyo, Celia, solo una pequeña pincelada. Me decía que había unos maestros que venían de Meira. Bueno, aquí lo ven muy bien. Ahí tienen un capitel de Meira y ahí lo tienen de la Catedral de Mondoñedo. Ven que es exactamente el mismo capitel, la misma manera de tallar, la misma... Parecen más desiguales por la diferente coloración de las fotos, pero son básicamente iguales. Y otros, que son los que van a venir de Lugo, hacen lo que han visto en la Catedral de Lugo. ¿Qué han visto en la Catedral de Lugo? Pues han visto, por ejemplo, el pinjante, espléndida pieza, con la cena de Cristo, la última cena. Y entonces dice, pues nosotros vamos a hacer aquí la última cena en este capitel. Por lo tanto, como ven, no es que me invente de que hay artistas de un lado y de otro. Están ahí y en la próxima conferencia pues lo podrán ver con más detenimiento. Claro, ahí tenemos una sección por el crucero, entonces vemos cuando se hace esa sección sí que los cuerpos extremos son bastante distintos a los auténticamente medievales. Ahí tenemos una sección longitudinal, posterior ya a las múltiples o las diversas restauraciones o supuestas restauraciones que tuvo la catedral a lo largo del XX. Porque en esta nave ustedes ven cómo estas columnas, por ejemplo, llegan religiosamente hasta abajo. Si se fijan un poco, dicen, pues mira, a partir de aquí parece que ya la piedra tiene otro color. Pues si lo ven así, es porque están en lo cierto. Porque antes de una de esas reformas, pues ahí tienen, esta es prácticamente la misma foto que veíamos antes, solo que esta es una foto vieja, maltratada por el tiempo, como vemos ahí, pero miren, estas columnas se quedaban cortadas a la altura de los capiteles, como es típico del mundo del Cista. En una de esas reformas tuvieron la mala ocurrencia de prolongarlas, y al prolongarlas le han quitado a la Catedral de Mondoñedo uno de los signos de identidad cisterciense que tenía. Eso es lo que hay.
Bueno, el resto sí se mantiene todo lo que era la estructura cisterciense, de ventanas para iluminación directa de las naves. Los nervios estaban pensados desde el principio y todos tienen sus columnitas para apearse. Pero claro, como Demo non pode estar quieto, pues resulta que en algún momento algún obispo, algún cabildo, no sé quién, porque esto sí que no lo he conseguido documentar, debió de ser también en el 18, pienso que cuando se reforma la fachada principal, pues claro, necesita más espacio porque hay mucha mierda que guardar. Y entonces convierten esto en unos desvanes. Para convertir lo que había sobre las bóvedas laterales de las naves laterales en unos desvanes, ¿qué hay que hacer? Hay que prolongar los muros. Y además con eso, ¿qué conseguimos? Conseguimos que en vez de tener 3 tejados, tengamos uno solo. Bien. Claro, eso todo va muy bien. Y hoy, pues buena parte del Museo Diocesano está alojado en esos desvanes, ¿no? Pero tiene su efecto en la iluminación del interior, porque claro, todas esas ventanas, todas no, pero varias de las ventanas que hay en la nave se han quedado ciegas. Por lo tanto, la iluminación actual de la Catedral de Mondoñedo es muy distinta a la que tuvo en un principio. De las obras que van a irse añadiendo al patrimonio de la Catedral de Mondoñedo, solamente me voy a referir a 3. Una es la Virgen Inglesa. La Virgen Inglesa es una pieza que viene de la Catedral de Londres, cuando la reforma de Enrique VIII. Es una pieza que se desembarca en Ferrol, que está un tiempo en Xuvia, y que finalmente lo compra un clérigo de Mondoñedo para la catedral, en donde se conserva y donde es una magnífica obra inglesa del siglo XV, que además tiene un magnífico estado de conservación. También en el siglo XV van a tener un retablo de alabastros, de los que se conservan algunas escenas en el Museo Diocesano de Mondoñedo. Ahí tenemos 2 de ellas. La primera tenemos aquí el abrazo de Joaquín y Ana ante la puerta dorada, que se entiende que es la concepción de la Virgen, y en el otro lado tenemos la presentación de la Virgen en el templo. Se conservan algunas otras escenas, son piezas hechas en Nottingham, en el sur de Inglaterra, y que son de lo mejorcito que se conserva. También es magnífica la sillería coral, una sillería coral de comienzos del siglo XVI, con una riquísima y preciosísima decoración de tipo geométrico, fundamentalmente, que una vez que se quita el coro del medio de la nave central, que no sé por qué lo quitaron, pero bueno, hubo esa manía hace unos cuantos años, pues tuvieron el buen acierto de colocar la mayor parte de las sillas en este brazo norte del crucero y otras cuantas en los laterales de la capilla mayor, donde siguen siendo utilizados unos y otros, y por lo tanto no se ha perdido pues, un coro realmente hermoso y bien conservado. Las pinturas que estaban al otro lado, que ahora están hacia la nave central, también del siglo XVI, con la matanza de los inocentes y la historia de San Pedro, y la girola. La girola, pues bueno, la girola es una obra muy sobria, en consonancia un poco con toda la catedral, y en donde se van a conseguir que haya esas 4 o 5 capillas del fondo que le dan, diríamos, mayor desahogo a las ceremonias catedralicias y también le proporcionan una serie de capillas y de altares que en parte sirven para capillas de tipo particular, con fundaciones de misas y de tal. Hay ahí una preciosa capilla con un magnífico retablo del XVI y unas piezas escultóricas también muy buenas. Ahí tenemos una vista exterior de los muros, donde vemos muy bien lo que antes veíamos en el dibujo. Vemos como más o menos a este nivel hay un tipo de piedra
esto es el muro primitivo, y de ahí para arriba vemos que cambia el tipo de granito. Esta es la parte que se añade en el siglo XVIII para que las tres naves se cubran con un solo tejado a doble vertiente. El claustro, muy escurialense, aunque es ya de comienzos del siglo XVII, pero es un claustro muy sobrio y muy digno, muy bien conservado también. Y la fachada principal es una remodelación de lo que era la fachada original de la catedral medieval, que si hacemos un pequeño esfuerzo pues la vemos perfectamente, sobre todo en la parte más importante, que es en la parte correspondiente a la nave central. En las naves laterales, donde hoy se abren esas dos ventanas barrocas, pues evidentemente habría unas ventanas de arco apuntado seguramente. Las torres no existían, las torres son unas torres barrocas, la peineta también es una peineta barroca, y entonces lo que nos queda de la obra medieval es realmente una fachada cisterciense, en donde lo que tenemos son una puerta y un gran óculo encima con un arco de descarga, que es el que está, diríamos, contrarrestando los empujes y peso de las bóvedas del interior. Claro, hoy la puerta, al haberse alterado también la cota, al hacer ahí un rebaje y todas estas historias, pues vemos que tiene una altura un poco desproporcionada. Pero si también se la volvemos a su estado original, que sería más o menos así, pues la cosa es distinta. Es una puerta muy sencilla, pero es una puerta también que tiene un valor añadido, y es que es una puerta que no tiene escultura en el tímpano, sino una pintura, y es la única portada pintada que tenemos en Galicia. Y el rosetón es una pieza excepcional, de buena, ¿no? Con una vidriera que no es medieval, pero que entona muy bien, está muy bien concebida, muy bien tratada y con unos colores muy adecuados para el lugar en donde se encuentra, ¿no? Y creo que colorín colorado, este cuento se ha acabado. Primeiro, se teñen algunha pregunta. Si tienes alguna pregunta, que sea facilita. Concisa. Concisa en breve non me importa, pero facilita. Non hai preguntas, non hai respostas. Sí, ali hai unha pregunta. Me gustaría saber si se sabe por qué se rebaixou a cota o nivel de aquí da catedral. La de San Martiño. Sí, la de San Martín. Buena pregunta. Pues vamos a ver. La de aquí de atrás de la cabecera, yo pienso que se debió de hacer cuando se hizo este camino que va por aquí hacia abajo, que no sé a dónde va, ¿no? Pero eso era un camino que ya existía pues posiblemente en el 18, y desde luego en el 19 sí que existía, porque en 1840 y tantos, creo recordar, se hunde la techumbre de madera de las naves, se resquebrajan los muros, y es cuando ocurre lo que antes les conté de que el obispo quiere salvar la catedral y le pregunta al arquitecto de la diócesis, y este es el que le dice: no, mire, esto no tiene salvación, tírelo, ¿no? Posiblemente es ese momento cuando eso ocurre, ¿no? Claro, ya más inmediato aquí a lo que es la cabecera, pues yo pienso que debió de ser cuando se abrió esta rampa que hay ahí para subir desde este camino un poco perimetral a esta zona. Y el rebaje de aquí se debió de hacer cuando se levantó de ahí el cementerio, que se hizo quizá, no lo sé, pero quizá se hizo una monda excesiva y se rebajó el terreno más de la cuenta. Y la prueba la tienen en que si ustedes entran en la basílica por la fachada principal,
no tienen que subir ni bajar escaleras. Pero si quieren entrar por el lateral, sí que tienen que subir, no sé, 4 o 5 escaleras que hay ahí. Es decir, eso diríamos es la prueba del 9, lo mismo que es la puerta esa románica que está tapiada, que si se quisiera, pues por lo que fuera, poner en servicio, habría otra vez que hacer ahí otras escaleras, ¿no? Claro, eso es un problemón, porque evidentemente la cota medieval no era esa, y la cota medieval no era esa, y la vemos concretamente pues en esta capilla primera, en la capilla sur. Ahora cuando nosotros salgamos de aquí vamos a situarnos en el nivel correcto, entre comillas, nivel medieval, pero para continuar cada uno para su casa a donde vaya, pues evidentemente sí que va a tener que bajar, o escaleras o rampas. Entonces, claro, eso es un problema, yo creo que de entorno urbanístico, por llamarlo de alguna manera. Y me temo que además es un problema sin solución. Es decir, no creo yo que aquí el señor alcalde de Foz se juegue el puesto diciendo voy a cerrar ese camino y lo voy a rellenar de tierra, porque vamos, que no se presente a más elecciones. Decir, ahora el camino estaba pechado, solo pechado el paso. Sí, pero está pechado, pero está. El desnivel está. Bueno, moitas gracias ao profesor Izquierdo Perrín, que me pedían, o primeiro, darles as gracias por vir, vellos aquí colegas e amigas e amigos de fai moito tempo. Para os que organizamos estas cousas, ver que hai xente, satisfácenos especialmente, porque hai veces que organizamos isto, estamos 3 máis o conferenciante, entonces supoño que todo é o mérito do profesor Perrín, que fai que veñan vostedes encantados a escoitalo, pero está moi ben que veñen. Eso primeiro, darles as gracias. O segundo, que o próximo día 24 teremos a seguinte conferencia de Celia Castro, que xa nos ven a acompañar hoxe. Para que Celia non se fa do próximo día, por favor, veñan todos os que viñeron hoxe, porque senón, se veñen solo para o profesor Perrín, Celia va a ter abandonada, pobre me, queda un pouco deprimida. A outra cousa é a boa noticia de que outra persona que empezou con este estilo de organización, que é Ramón Otero, está moito mellor. Parece ser que xa empezou a comer fai 2 días, isto de comer pola boca é unha cousa maravillosa, entonces alegrámonos moito que Ramón Otero este moito mellor. Que sepan que ainda non remata, que isto vai a ter unha serie de conferencias nas próximas semanas, non só en San Martiño, que é do día 24, sino en Ribadeo, en outras sedes, e o máis importante é que todos estes artigos estarán publicados nun especial de estudios lindonienses con todas as referencias, con toda a documentación, e posiblemente guardamos algo para o final, que nos vimos escoitando todos estes días a versión do profesor Perrín, a versión do profesor Gardeade, a versión do profesor Castineiras, e que se vayan preparando porque o mellor facemos unha mestura de todos eles e facemos algo todavía máis animado que a sola explicación de cada un deles. Entón, iremos vendo axendas, etc., pero cara ao final, o mellor, temos unha especie de mesa redonda final que poida poñer en común esas dúbidas, comentarios, etc., para enriquecer todavía máis as presentacións e para darlle tamén esa actualidade e contemporaneidade que reclamamos e que reclamará a Estudios Lindonienses para que esta celebración de 800 anos da Catedral do Mondoñedo teña o seu valor. Nada máis, moitas gracias, e pensa que nos fan agora a despedida oficial. Bueno, simplemente disculpar a ausencia do Bispo, que non está neste momento na diocese, está nun viaxe a Madrid. E tamén disculpar a presencia do rector e párroco, don Antonio Balín, que porque ten demasiado territorio, case unha diócesis, pois, ou un arciprestado que casi, pois non pode estar aquí, o sea, non é unha ausencia buscada, simplemente que non pudo estar. Así que transmito isto. Moitas gracias e boa noite.